Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy sábado vamos a estar hablando de Juan capítulo 10 del 22 al 30. Los judíos rechazan a Jesús. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínolos abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén, amén. Hoy de nuevamente está profundo el mini mensaje, ¿no? Bueno, estos judíos, ¿no? Que eran de la tribu de Judá, ¿no? Porque conocemos que en las 12 tribus de Israel, una que eran la tribu de Judá, de donde vino Jesús, ¿no? De esa tribu, ¿no? De la descendencia de David, ¿no? De ahí viene él, ¿no? Entonces era su gente, pues, ¿no? De la tribu de Judá, los judíos, ¿no? Pero era de una de las 12 tribus, que son todas las de Israel, ¿no? Que es la Israel que es de Dios, ¿no? Y estas no las creían, ¿no? Este religioso que sabía mucho de Dios, ¿no? Pero ¿cómo es el ser humano, no? Dice, dínoslos abiertamente si tú eres Cristo, si tú vienes de Dios, ¿no? Como diciendo, haznos la tarea por nosotros, ¿no? Como Dios mandó a la palabra de Dios a ti y a mí para que lo sigamos. ¿Y quién es la palabra? Como aprendimos en Juan, ¿no? En todo este evangelio de Juan, Jesús. ¿Y cómo seguimos a Jesús leyendo la Biblia? Pero el ser humano quiere que alguien le haga la tarea por uno, que alguien la lea y nos diga, sí, quién es, él es, ¿no? Como diciendo, buscando a Jesús aquí, dice, allá está Jesús, él es, porque ya leí todo sobre él y él es. Entonces la gente, esos religiosos querían, dínolos, pero Jesús le está diciendo, síganme, escúchenme, ¿no? Y esta gente no quería escuchar, ¿no? Porque esta gente tenía su corazón duro ya, ¿no? Vivía como con las cosas del mundo, no espiritualmente, como desde el principio aprendemos, desde Abraham, cómo escuchaban a la palabra y hacían caso a la palabra de Dios, ¿no? Esta gente andaba diferente, ¿no? Porque la palabra de Dios se hizo carne y no la conocieron, ¿no? Entonces ellos querían que le digan, dínoslos abiertamente si tú eres el Cristo. Y Jesús les dice, ¿no? Os les he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, ellas dan testimonio de mí. Entonces todo lo que él hacía daban testimonio de la palabra de Dios, de lo que Dios había hablado a esta gente, a estos religiosos de esos tiempos. Y ellos no reconocían. ¿Por qué? Porque ellos querían de otra manera, no como la quería Dios. Entonces, ellos dicen, yo he dicho que soy el Cristo con mis obras, mi testimonio, mi vida. Dicen que de mí que yo soy el Cristo, el enviado de Dios, ¿no? El Mesías. Pero ellos no creían, ¿no? Y después dice, pero vosotros no creéis, dice, porque no sois de mis ovejas como os he dicho, ¿no? Como hemos aprendido esta semana, el buen pastor, que tú y yo somos las ovejas de Dios y escuchamos su voz. Entonces, para que tú y yo seamos ovejas de Jesús, ¿cómo somos ovejas de Dios? Escuchando su voz, ¿no? Aquí está, Él es la palabra. Al leer nuestra Biblia, conocemos a Jesús y somos las ovejas de Jesús. Y a estos religiosos, comparando a los religiosos de estos tiempos, que pertenecen a religiones, lo que sea, o congregaciones, cualquier iglesia, pero no leen su Biblia, solo escuchan lo que el pastor o el maestro les está enseñando a ellos, ¿no? Y no hacen la propia tarea, quieren saber. O que tú hazla y me dices cómo seguir el camino, me dices quién es Jesús, yo lo sigo. ¿Y cómo sabes si te está diciendo la verdad? ¿No? Porque también Dios te dice que habrá falsos maestros, de repente es un falso maestro, ¿no? Te está suena bien, parece bien porque el diablo se viste como ángel de luz, como aprendimos, ¿no? Entonces le dice, pero vosotros no me creéis porque no sois de mis ovejas como soy, ese he dicho. Entonces, para que tú y yo seamos la oveja de Jesús, tenemos que venir a Él y escuchar de Él. Y Él nos da su espíritu cuando estamos metidos en la palabra, metidos en Jesús, siguiéndolo, porque Él es el camino, la palabra, la Biblia. Y Él, ahí cuando estamos metidos siguiéndolo, Él nos da su espíritu. No porque escuchemos,
No porque tú estés acá escuchando de mí y aprendiendo un poco, Dios te va a dar su espíritu. No, cuando tú vienes personalmente y lo sigues a Jesús, lo aceptas como Señor y Salvador, Él te da su espíritu. Señor y Salvador es cuando lo aceptas a Jesús, conoces a Jesús, sabes quién es y lo aceptas y lo sigues y lo conoces más y más. Él ahí te da su espíritu. Ahí eres oveja de Él porque estás escuchando su voz, ¿no? En diferentes parábolas, en diferentes mensajes sí habla diferente, ¿no? Pero acá nos está hablando como ovejas, que somos sus ovejas, ¿no? Dice, pero vosotros no me creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho, ¿no? Le dice a los religiosos. Tú podrás decir que conoces a Dios, eres hijo de Dios, pero yo no te conozco, porque Jesús y Dios y el Padre eran el uno solo. Y acá explica, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Entiendes? ¿No? Regresando a la palabra, ¿no? En estos judíos de estos tiempos, las ovejas de Dios, ¿no? De Jehová, como ellos lo conocían a Dios, ¿no? Jehová de los ejércitos, ¿no? Él hablaba como Abraham, ¿no? Creyó y tuvo fe, ¿no? Y fue el padre de la fe. Fue justificado por la fe. Hacía todo lo que Dios, Jehová le decía, ¿no? Escuchaba la voz. Entonces ese Jehová, ese Dios de ellos, era Jesús, hecho carne. Y no lo conocieron. ¿Entiendes? Venía con la misma palabra, porque Él es la palabra, ¿no? Entonces le dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entonces Dios, Jesús, no los conocía a ellos. Porque Dios sabía sus corazones. Dios sabe todo, hermanos. Ellos decían que eran religiosos, decían que eran hijos de Dios, que hacían o sea, religiosos, pues, ¿no? Pero Dios conocía sus corazones. No, ustedes no son míos, porque no hacen lo que yo les digo. Pretenden, hacen creer a la gente que hacen lo que hacen, pero no, yo los conozco por dentro y no lo hacen. Dice, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, tú y yo, si tú no estás escuchando su voz, no eres oveja. Entonces dice, mis ovejas escuchan mi voz. Tú y yo tenemos que escuchar a Jesús, que Él es la palabra. Tú y yo tenemos que estar leyendo la Biblia, porque si no lees tu Biblia personalmente, solo dejas que alguien te enseñe una vez a la semana, no estás aprendiendo ahí. Dios no te está llenando de su espíritu para que puedas vencer al enemigo. Vas a seguir pecando, vas a seguir cayendo. ¿Entiendes? Entonces hay que ser inteligentes, hay que tener esa sabiduría que solo proviene de Dios, de la palabra. Venir a ella para tener sabiduría y para poder andar en este mundo. Porque Él nos enseñó, Jesús, cómo andar, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces lo seguimos, leyendo la Biblia. Él nos conoce porque estamos acá metidos, porque la palabra en la Biblia está Dios. Y cuando estás ahí, Dios te conoce, estás leyendo, ¿no? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna. Como aprendimos en otra parte, en la palabra está la vida. Vienes a la palabra de Dios leyendo, comes de la palabra de Dios, de Jesús, vive en tu vida y te da vida eterna, porque en la palabra está la vida, ¿no? Y Él dice, Jesús, cuando vienen a mí, que yo soy la palabra, yo les doy vida eterna, ¿no? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Tú y yo, hermanos, estamos aquí. Este cuerpo morirá, pero nosotros realmente no pereceremos jamás. Estaremos en la presencia de Dios por siempre, ¿no? Y este cuerpo va a ser resucitado, ¿no? ¿No? Y va a tener un cuerpo nuevo, ¿no? Un cuerpo inmortal, vamos a ser como los ángeles, vamos a ser como Jesús, ¿no? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, cuando tú estás metido acá en la palabra de Dios, hermano, nadie te puede arrebatar. El diablo te va a tentar, pero estás fuerte ahí. Pero si sientes que te están arrebatando de la mano de Dios, supuestamente porque tú eres religioso como esta gente y dices que conoces a Dios y sigues en el pecado, pues te están arrebatando de Dios. Si estás en el pecado, te están arrebatando. Entonces, no estás escuchando su voz, no eres de sus ovejas. Entonces no hay que ser como estos religiosos, hermanos. No hay que ir religiosamente todos los domingos a la iglesia o a tu religión, a tu congregación y escuchar nada más y después de lunes a sábado no hacer nada, no leer tu Biblia. Ese es ser religioso como esta gente. No estás escuchando la voz. No estás comiendo este pan de vida que descendió del cielo todos los días. Hay que comer todos los días, ¿no? Si este cuerpo come una vez a la semana, todos los domingos solo comes tu cuerpo, te mueres porque no estás comiendo. Este cuerpo necesita comida. Y tu espíritu necesita lo espiritual, que es el pan que viene del cielo. Jesús, la palabra de Dios. ¿Entiendes? Si no vas a estar muerto espiritualmente. Para que tengas vida eterna, ¿no? Y vivas para siempre y no perezcas jamás espiritualmente, tienes que comer de este pan, ¿no?
Entonces dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿No? Porque el Padre y Dios y Jesús es el mismo, ¿no? La palabra se hizo carne, entonces Dios mismo nos da, cuando manda la palabra, nos toca los corazones y nos da a Jesús, que es la palabra, y venimos a Él y nadie la puede arrebatar de Él, ni del Padre, ¿no? Porque acá explica al final, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí está tu respuesta, hermanos. Sabemos quién es Jesús, que es Dios. Él y el Padre uno solo, uno son. ¿Entiendes? Y estos religiosos no entendían, ¿no? Entonces, hermanos, el mini mensaje de hoy, ¿no? Como aprendimos en esta semana, ¿no? De que Jesús es el buen pastor y para ser de las ovejas de Jesús hay que venir a escuchar su voz, para que Él también nos conozca. Porque si tú no conoces a Dios, Dios no te conoce. Por más que digas y menciones el nombre de Jesús y Dios, ¿sabes cómo orar? Tienes el Espíritu de Dios en ti que te enseña a orar y te enseña a pedir. Para agarrar todas estas cosas tienes que venir acá y escuchar la voz. Y para que la palabra Jesús nos dé vida eterna. Dios me lo bendiga.